Me llamo Samuel y mi vida comenzó en una promesa y se desarrolló en una misión que jamás imaginé. Mi madre, Ana, fue una mujer que conoció el dolor del silencio y de las lágrimas. Durante muchos años no pudo tener hijos y sufría profundamente. En la desesperación, buscó al Señor con todo su corazón, haciendo una promesa audaz. Si Dios le daba un hijo, lo dedicaría a Él todos los días de su vida. Así fue como nací, fruto de una súplica sincera y de un voto sagrado. Desde pequeño fui llevado al templo, donde fui criado bajo los cuidados del sacerdote Elí. Mi infancia estuvo marcada por el servicio y el aprendizaje. Aprendí a escuchar las escrituras y observar los rituales, y aunque mi edad era temprana, sentía que algo mayor estaba siendo plantado en mi alma. Fue en una de esas noches comunes, mientras dormía en el templo, que todo comenzó a cambiar. Una voz me llamó por mi nombre. Al principio pensé que era Elí, pero él me dijo que no era él quien me llamaba. Cuando escuché la voz por tercera vez, Elí percibió que era el propio Señor y me instruyó para responder: «Habla, Señor, porque tu siervo escucha». Fue entonces cuando Dios reveló que Él me había elegido para ser un profeta, alguien que llevaría su palabra y guía al pueblo. Yo era aún joven, pero ese llamado resonó en mi corazón con tal fuerza que no pude negarlo. El Señor me confió mensajes difíciles, incluso sobre Elí y su casa, y con el tiempo esas palabras se confirmaron. La autoridad de Dios se manifestaba en mi vida, y todos en Israel supieron que un profeta estaba entre ellos. Con el paso de los años, me convertí no solo en profeta, sino también en juez y líder en Israel. La nación atravesaba tiempos de oscuridad y conflicto, y muchos se alejaban del Señor, adorando a dioses extranjeros. Era una época en que Israel necesitaba a alguien que los ayudara a encontrar el camino de regreso. Clamé al pueblo para que abandonaran los ídolos y volvieran al Dios de nuestros padres. Y así, en Mizpa, en un momento de renovación espiritual, todos nosotros hicimos una alianza con el Señor, reafirmando nuestra lealtad a Él. Pero la vida de un profeta y juez no siempre es tranquila. El pueblo deseaba ser como las naciones vecinas, y la idea de un rey crecía entre ellos. Intenté mostrarles que el Señor era nuestro verdadero rey, pero la presión fue tanta que consulté a Dios sobre la cuestión. Él me reveló que no era a mí a quien rechazaban, sino a Él. Aún así, Él me instruyó para atender la petición del pueblo y ungir un rey. Fue así como Saúl entró en escena. Saúl era un joven imponente, alguien que inspiraba respeto por su apariencia y postura. Lo ungí y por un tiempo fue un rey fuerte, ganando batallas y el favor del pueblo. Sin embargo, Saúl se desvió del camino, sin obedecer plenamente las órdenes de Dios. Vi el sufrimiento que eso trajo a él y al pueblo, y mi corazón se angustiaba al verlo perder el favor del Señor. Fue entonces cuando el Señor me envió a Belén, a la casa de Jesé, para ungir a un nuevo rey, alguien que nadie imaginaría. Entre los hijos de Jesé, David, el menor, fue el elegido de Dios. Era un joven pastor, sin estatus o pretensiones, pero con un corazón lleno de fe. Al derramar el aceite sobre su cabeza, sentí la presencia del Señor de una forma intensa. Sabía que ese joven tendría un papel crucial en la historia de Israel, y ni imaginaba cuántas batallas, canciones y victorias aún traería a nuestro pueblo. Continuando mi trayectoria, fui testigo de momentos grandiosos y de otros difíciles. Mi misión requería de mí una devoción completa, y vi con mis propios ojos lo que la obediencia o la desobediencia al Señor puede causar. Me acerqué a Dios y sentí sus palabras moldear mi vida y mi visión del mundo. Hasta mis últimos días, continué sirviendo al Señor y al pueblo de Israel, intercediendo y aconsejando en cada situación.
El camino fue largo, pero cada paso fue guiado por una fuerza que jamás falló conmigo. Yo, Samuel, siervo y profeta de Dios, viví para glorificar a aquel que me llamó aún en la infancia, y hasta hoy mis palabras resuenan como un recordatorio de que Dios siempre tiene un plan para quienes lo buscan con sinceridad. A medida que avanzaba mi vida, continuaba viendo el desarrollo del plan de Dios de maneras que nunca imaginaría. Después de ungir a David como futuro rey de Israel, me mantuve observando desde lejos mientras crecía en fe y valor. Incluso en su juventud, David enfrentó gigantes literales y figurativos. Su batalla contra Goliat fue una de las grandes pruebas de la providencia de Dios. Era evidente que el Señor estaba con él. Con cada victoria de David, percibía que el Espíritu del Señor guiaba su vida y que sería un instrumento de cambio para el pueblo. Sin embargo, el reinado de Saúl se estaba deteriorando. Saúl, antes un hombre elegido, se volvió dominado por celos y furia al ver el favor que David tenía a los ojos del pueblo. Saúl empezó a temer el éxito y la ascensión de David hasta el punto de perseguirlo incansablemente. Vi cuán lejos Saúl se alejó de la presencia de Dios, y eso rompió mi corazón. Tenía la esperanza de que se reconciliara con el Señor, pero sus actos revelaron la profundidad de su angustia e inestabilidad. Consultaba a divinos y se desviaba de la verdad, lo que solo intensificaba su caída. Mi papel como profeta no solo era anunciar la palabra de Dios, sino también ser un guía espiritual, tanto para reyes como para el pueblo. En esos años de turbulenta transición, intenté mantener al pueblo enfocado en el Señor, recordándoles que nuestra fuerza no estaba en la realeza humana, sino en el propio Dios de Israel. Clamaba por la paz y la justicia, por la pureza y el arrepentimiento, porque sabía que sólo así Israel prosperaría. Durante todo ese tiempo, mi fe fue puesta a prueba, pero nunca dudé de la soberanía del Señor. Vi muchos momentos en los que Él usó incluso las circunstancias más difíciles para cumplir sus propósitos. La transición de Saúl a David no fue simple ni rápida. Fue un tiempo de gran inestabilidad para Israel. Pero en todas esas cosas, el Señor mostró que Él es fiel y cumple sus promesas. Él había elegido a David y estaba moldeando al futuro rey mediante pruebas, fortalezas y sabiduría. Incluso en mis últimos días serví al Señor con fidelidad, manteniendo una presencia sólida para el pueblo, recordándoles al Dios que sacó a nuestros antepasados de Egipto y nos trajo a la tierra prometida. Mi vida estuvo marcada por la dedicación y la obediencia, y pude ver, en retrospectiva, cómo el Señor usó cada parte de mi camino para su gloria. Mientras la vida en Israel seguía y el pueblo enfrentaba sus propias batallas de fe, veía cómo la mano de Dios guiaba cada momento de la historia. El conflicto entre Saúl y David solo aumentaba, y, incluso después de mi partida de este mundo, el pueblo seguía recordando las palabras y promesas de Dios, pues sabían que Él era la verdadera roca de Israel. David, huyendo por su vida, demostró una fe que pocos tendrían en una situación tan desesperada. Aun siendo perseguido implacablemente, eligió respetar la unción de Saúl y se negó a levantar la mano contra el rey, mostrando un profundo respeto por la autoridad de Dios. David, a pesar de todas las oportunidades de tomar el trono por la fuerza, esperó pacientemente el tiempo de Dios. El Señor trabajaba en su carácter, moldeándolo para ser un rey no solo fuerte, sino justo y fiel. Y cuando Saúl finalmente cayó en una batalla contra los filisteos, Israel sintió el peso de la pérdida, incluso después de los errores y fallas del rey.
era un recordatorio de cómo nuestra nación estaba siendo probada y purificada, así como el propio David estaba siendo preparado para la responsabilidad de liderar. Con David finalmente ascendido al trono, Israel entró en una era de gran prosperidad y victoria. Su reinado trajo una unidad y una devoción al Señor como hacía mucho tiempo no se veía. David trajo el Arca de la Alianza de regreso a Jerusalén, una imagen poderosa de la presencia de Dios entre su pueblo. Cantaba alabanzas, componía salmos y lideraba con una intensidad y un corazón dedicados a Dios, inspirando a Israel a volverse al Señor. Pero David también era humano y enfrentó sus propias fallas y tentaciones. Cuando pecó, arrepintiéndose profundamente, su confesión ante Dios y su sincero deseo de redimirse resonaron en el pueblo. Sabía que la misericordia de Dios era mayor que cualquier error. Yo sabía, incluso desde donde estaba, que Dios continuaría cumpliendo sus promesas a través de los descendientes de David, manteniendo siempre una línea que señalaría al manteniendo siempre una línea que señalaría al Mesías, el Salvador que habría de venir. Al mirar mi propia vida, siento una paz indescriptible. Mi llamado fue vivido plenamente y pude testificar la fidelidad de Dios en todas las promesas y desafíos que enfrentamos como nación. Mi corazón descansa en la certeza de que Él siempre estuvo en control y que mi vida fue un pequeño hilo en la grandiosa tapicería del plan de redención de Israel y de la humanidad. Israel necesitaba no solo un rey, sino una voz que le recordara su identidad en Dios. Ese fue el legado que dejé, confiando en que el Señor continuaría guiando a su pueblo por todas las generaciones. Mi oración final es que Israel y todos los que escuchen mi historia sepan que hay un Dios fiel que camina junto a sus siervos, no importa cuán grandes sean los desafíos, que jamás pierdan la esperanza y continúen buscando a Dios con toda su fuerza y corazón. La historia de Israel es una historia de redención, y mi vida fue solo el comienzo de algo que resonará para siempre.